Buenas, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es el tema de las funciones. Vamos a ver algunas propiedades de esto, de la definición de lo que es una función, de alguna forma un poco más gráfica, y luego algunos ejemplos de un par de funciones que son un poco de cuidado, que son el logaritmo y la exponencial. Entonces, primero que todo, ¿qué es una función? Una función va a ser una correspondencia entre dos conjuntos por medio de algún criterio. O sí, una correspondencia en general de dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una función, le voy a llamar f de los números, no sé, va de los números reales a los números reales. Ahí tenemos que va de un conjunto a otro conjunto. En este caso, los conjuntos son iguales. Entonces, por ejemplo, una función sería a cada valor de los números reales le asigno otro valor de los números reales. En este caso, entonces digamos al 1, digamos que le asigno el 3. Al 2, le asigno el 1. Al 3 le asigno, no sé, el 4, etcétera. Digamos, como son números reales, digamos números fracciones, al 1 medio le asigno el 0, digamos. A pi, digamos, le asigno e. Entonces, a cada número le asigno otro. Es una correspondencia entre dos conjuntos. Digamos, una forma de verlo, que no necesariamente tiene que ser con números, podríamos verlo entre personas y edades. A cada persona se le asigna un número que es su edad. Entonces, cada persona tiene una edad. Entonces, digamos, digamos, no sé, a la persona Pablo tal vez tiene una edad de 14. Juan tiene una edad de 15, etcétera. Entonces, a cada cosa se le asigna otra. Es una correspondencia. Si lo quisiéramos ver, voy a borrar esto de aquí. Podríamos ponerlo en forma más general de un conjunto A en un conjunto B. Si lo quisiéramos ver de una forma más general y un poco más gráfica, digamos que yo tengo mi conjunto A, que para ir agregando unos términos se llama dominio de la función. Y tengo otro conjunto B, que se llama codominio. Entonces a cada elemento del conjunto A, yo le asigno un elemento del conjunto B por medio de esa función. Entonces esa función es la asignación entre esos dos valores. A cada elemento le asigno otro elemento. ¿Qué propiedades debe cumplir una asignación de este tipo para que sea una función? Lo más importante es que todos los elementos del dominio tienen que tener lo que se llama una imagen en el codominio. Es decir, no puede haber un elemento aquí que no le corresponda a ningún elemento en el otro conjunto. Tiene que salir siempre una flecha de este conjunto. Esa es básicamente la propiedad que nosotros necesitamos para saber que algo es una función. Todos los elementos del dominio tienen que tener una imagen en el codominio. Entonces, por ejemplo, pueden pasar cosas interesantes que no necesariamente hacen que la asignación no sea una función. En este caso podría ser que dos preimágenes, los elementos del conjunto que es el dominio, se conocen como preimágenes, le corresponda a la misma imagen. Entonces, ambos puntos tiran una flecha hacia este punto de aquí. Sigue siendo una función, no hay ningún problema. Sin embargo, si tuviéramos algo como esto, que de este punto salen dos flechas, ya ahí no sería una función. No pueden salir dos flechas de este lado hacia este lado desde un mismo punto. Entonces significa que a cada punto del dominio, a cada elemento del dominio, le corresponde una y solo una imagen en el codominio. Eso es una función. Ahora, las funciones tienen características interesantes. Sin embargo, vamos a ver primero el concepto de rango. El concepto de rango significa lo siguiente. Si yo tengo este conjunto y tengo este otro conjunto y yo asigno esto, resulta que estos dos valores de aquí no tienen ninguna preimagen, no están asignados a ningún valor del dominio. Sin embargo, sigue siendo una función, no hay ningún problema. Entonces, todo este conjunto es el codominio. Sin embargo, los valores que sí tienen una flecha llegando hacia ellos se conocen como el rango de la función. Entonces, eso es importante saberlo. Ahora sí, algunas características de las funciones en general. Decimos que una función se conoce como inyectiva, si resulta que toda imagen del codominio tiene una imagen, tiene una preimagen en el dominio. Es decir, a todo punto del conjunto B llega una flecha. Es decir, que el rango sería lo mismo que el codominio. Es otra forma de decirlo. Sin embargo, podría pasar lo siguiente. O sea, podría pasar que ocurre algo de este estilo. Digamos que borramos este punto. Y aquí a todos los puntos llega una flecha. Ahí no hay ningún problema. Sin embargo, este punto de aquí tiene dos flechas llegando hacia él. Entonces, en este caso sí sería inyectiva. Sin embargo, hay otra propiedad que se llama sobreyectiva.
Sobreyectividad. Perdón, sobreyectividad. La sobreyectividad lo que nos dice es de que no sucede esto. No llegan dos flechas hacia el mismo punto. Perdón, voy a escribirlo un poquito más por abajo. Sobreyectiva. No pasa esto. Entonces, para que una función sea inyectiva, necesita que todas las imágenes del codominio les llegue una flecha. A todos los elementos del codominio les llega una flecha. Pero para que sea sobreyectiva, les puede llegar solamente una flecha. No puede llegarle más de dos flechas. Es decir, para que una función sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, tiene que llegar a cada punto del codominio una y solo una flecha. Es decir, es una correspondencia de este estilo. Digamos que tengo 4 elementos aquí y 4 elementos aquí. Correspondencia de este estilo. Cada uno de estos elementos les llega una y solo una flecha, no les llega dos flechas. Eso sería una función que es inyectiva y sobreyectiva. Y cuando una función es inyectiva y sobreyectiva, se dice que es biyectiva. Eso es muy importante. En cursos más avanzados se utiliza lo que es la biyectividad. Entonces es muy importante conocer qué significa. Es una correspondencia de este estilo. Es uno a uno. A cada uno le corresponde solo uno en el otro conjunto. Es una correspondencia de ese estilo. Esas serían las características. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos el ejemplo de la función de logaritmo y la exponencial. Resulta que las funciones también se pueden representar en el plano, se pueden graficar. Entonces, veamos las gráficas de estas funciones. Pero primero, veamos cómo se grafica una función. Entonces, digamos que yo tengo la gráfica de una función. Para graficar una función, yo sé que a cada elemento x del dominio le corresponde un elemento y del codominio. Le corresponde solo un elemento, porque si no, no sería una función. Entonces yo puedo asignar puntos x, y para graficar la función. Entonces, vamos a ver. Digamos que yo tengo el conjunto 1, 2, 3, y a ese conjunto va a ir al 4, 5, 6. Al 1 le corresponde el 4, al 2 le corresponde el 5 y al 3 le corresponde el 6. Entonces, en la gráfica tendríamos dos puntos. 1,4, 2,5, estoy poniéndolos aquí, y 3,6. Entonces esa sería una función lineal. Entonces, así es como se representa una, bueno, ahí tendríamos dos puntos. Si yo tuviera todos los puntos más, digamos como 4 y luego 7 y así, se convertiría en una función lineal, digamos, de ese estilo. Sin embargo, para representar una función lineal, pues sería lo mismo que una recta, sería y igual a mx más b, ¿verdad? Ese sería el criterio de la función. Eso es algo que no mencioné. Vamos a borrar esto por aquí, para ponerlo de una forma un poquito más bonita. El criterio de una función es lo que se conoce como, digamos, la regla, digamos, que yo utilizo para asignar valores. Digamos que yo tengo esta ecuación, y igual a mx más b. Digamos que yo tengo, para decir un ejemplo, 2x más 1. Yo puedo ver esto como una función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo x igual a 1, ¿cómo sé cuál es la imagen de 1? Entonces lo pongo en la ecuación. Entonces la imagen de x igual a 1 sería 2 por 1 más 1, 2 más 1 igual a 3. Entonces a x igual a 1 le correspondería 3. Igual, si yo meto x igual a 2, me quedaría 2 por 2, 4 más 1, 5. A 2 le correspondería 5. Y así puedo seguir con todos los valores. Esto es lo que se conoce como el criterio de la función. Y en este caso, como es y igual a x más b, la función sería lineal, como en el caso que vimos antes. Sería lo mismo que como vimos con las ecuaciones de las rectas. Ahora, algo importante mencionar que las funciones se pueden graficar. Eso es muy importante. Vamos a ver las gráficas y algunas propiedades de dos funciones muy interesantes, que son el logaritmo y el exponencial. Entonces, primero, el exponencial. La función exponencial, que básicamente es de la forma, vamos a llamarla f de x, si vamos a llamar a la función a igual a la x. A es un número positivo. Entonces, podemos tener, no sé, a igual a 2. Ah, bueno, y a no puede ser igual a 1. Esa es la función exponencial. Digamos que tenemos a igual a 2, entonces 2 a la x. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera a igual a 2, sería f de x igual a 2 a la x. Entonces, para x igual a 1, ¿a quién le corresponde x igual a 1? Entonces, si yo meto 1 en la función, sería 2 a la 1, entonces 2. Entonces, a x igual a 1 le corresponde y igual a 2. A x igual a 2
le corresponde 2 a la 2 igual a 4, le corresponde y igual a 4. Y ahí vemos la correspondencia. Ese sería el criterio de la función. Entonces, si yo grafico todos esos valores de x con sus respectivas imágenes de y como pares, x, y, como puntos, en el plano, la gráfica de la función exponencial se vería de la siguiente manera. Sin embargo, depende del valor de a. Si a es mayor que 1, es un valor mayor que 1, entonces tenemos que la función se ve de la siguiente forma. Así. Y ahí crece hasta infinito. Y aquí llega, va bajando. Pero nunca toca el eje horizontal. Ahí nada más sigue bajando hasta infinito. Y pega en el eje Y, siempre, 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 en el punto 0,1. ¿Por qué siempre pega en el punto 0,1? Porque veamos cuál es la imagen de 0. Si yo tengo, en general, tuviera la función a a la x, al punto con x igual a 0, le corresponde a la 0. Y a la 0 es 1. Para cualquier a, siempre todo número elevado a la 0 da 1. Entonces siempre va a estar el punto 0,1. Siempre pega en el punto 0,1. Y si a está entre 0 y 1, a es mayor que 0, pero es menor que 1, la función se vería igual, pero como de alguna forma invertida. Así se vería. Y ahí crece hasta infinito, hacia el infinito negativo. Igual pega en 0,1. Esa es la gráfica de la función exponencial. Luego tenemos la gráfica de la función logaritmo. Tenemos lo siguiente. La logaritmo se define de la siguiente forma. Logaritmo, digamos, base a de x. Y entonces, voy a ponerle un nombre. Ya es que pongo, función g de x igual a logaritmo base a de x. ¿Cómo se define el logaritmo base a de x? Digamos que yo quiero saber a qué número tengo que elevar a para que me dé x. Entonces digamos que tengo logaritmo base 2 de 3. Perdón, de 3 no, de 4. ¿Cuánto es el logaritmo? ¿Cuánto vale el logaritmo base 2 de 4? Entonces para eso yo digo, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 4? 2 elevado a la 2 da 4. Entonces sería 2. Si yo tuviera el logaritmo base 2 de 8, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 8? A 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, así se define el logaritmo. Entonces, el logaritmo base a de x se define de esa forma. Sería, ¿a cuánto tengo que elevar a para que me dé x? Entonces, digamos que esto sería, no sé, podemos llamarlo y. Entonces, a la y me da x. Así se define el logaritmo. ¿Y cómo se ve la función, la gráfica del logaritmo? Igualmente depende de a. Si a es mayor que 1, el logaritmo se ve de la siguiente forma. Y aquí pega en el punto 1,0. ¿Por qué pega en el punto 1,0? Veamos cuánto es la imagen de 1. Si yo tengo logaritmo base a de 1, ¿a cuánto tengo que elevar a para que me dé 1? A 0. Siempre a la 0 siempre me da 1 para cualquiera. Entonces la imagen de 1 siempre es 0. Por eso es que siempre tenemos el punto 1,0. Y si tuviéramos de que a está entre 0 y 1, igual a tiene que ser positivo, ¿verdad? A está entre 0 y 1, tendríamos que la función va igual, pero ahora va hacia abajo. Va así. Igual esto crece aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Y ese sería el caso en el que el logaritmo tiene una base entre 0 y 1. Así se ven las dos gráficas. Algo muy interesante, que no voy a andar mucho en eso, pero es el concepto de función inversa. Resulta que la función, el logaritmo, y la función de la exponencial son inversas. ¿Cómo sé qué es la inversa de una función? Primero que todo, esto no voy a andar, pero para que una función tenga una inversa, tiene que ser biyectiva. Si una función es biyectiva, tiene una inversa. Entonces vamos a ver lo de la inversa. Función inversa. Entonces digamos que yo tengo una función, tengo un conjunto A y un conjunto B. Estos conjuntos tienen puntos. Como la función tiene que ser biyectiva, digamos que tengo algo así. Yo voy de los puntos en A a los puntos en B por medio de la función f. Entonces la función inversa sería la función que me tira los puntos de B hacia los puntos de A por medio de la función g. Me devuelve. Entonces la función exponencial y la función de logaritmo son inversas. ¿Por qué son inversas? Porque digamos, si yo tengo e a la x igual a y, de ahí me tira, de x me tira a y. Digamos que yo tengo e sería la base, pero podemos usar un número más cómodo. Digamos, tenemos 2. La función f de x igual a 2 a la x. Entonces, para x igual a 1, digamos x igual a 1, voy a ponerlo aquí. Conjunto x, conjunto y. ¿Sí? Para 1, me tira 2 a la 1, 2. Y el logaritmo, si pongo g de x igual a logaritmo base 2 de x,
Si yo meto x igual a 1, logaritmo base 2 de 1 sería, perdón, logaritmo base 2 de 2 sería 1, ¿verdad? Yo tengo que elevar 2 para 1 para que me dé 2. Entonces, aquí voy por medio de f, perdón. Y aquí voy por medio de g, me devuelvo. Igual, hagamos otro ejemplo. Digamos que yo tengo 2 elevado a la 2. Entonces, a 2 le corresponde 4. Y si hacemos logaritmo en base 2 de 4, ¿a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 4? A 2. Entonces, con esto me devuelvo con g y aquí me voy con f. Lo importante de las funciones inversas es que las gráficas son una reflexión. Podemos notarlo. Si vemos las gráficas, en el caso de la función exponencial, la gráfica iba así. Y en el caso del logaritmo, la gráfica iba así. Es como una reflexión sobre esta línea. Entonces eso es importante, pero solo es un dato interesante, es exactamente algo fundamental. Y veamos algunas propiedades interesantes de las exponenciales. Las exponenciales generalmente es lo que uno ve muy temprano. No es tan interesante, pero sí son interesantes las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, las propiedades de las exponenciales son las de toda la vida. Si yo tengo a a la x por a a la y, eso es a a la x más y, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, a a la x entre a a la y, eso es a a la x menos y. A a la 0 siempre da 1, y etcétera. Esas son las propiedades de toda la vida. Ahora, propiedades de los logaritmos. Eso sí es un poco más interesante. Si yo tengo el logaritmo base a, digamos, de n por m, eso va a ser igual al logaritmo base a de n más el logaritmo en base a de n. Esa es una propiedad importantísima. Entonces, si tuviera logaritmo base a de 2 por 3, sería logaritmo base a de 2 más logaritmo base a de 3. Eso es muy importante porque nos permite expresar productos como sumas y también podemos devolvernos y poner sumas como productos. También tenemos la propiedad igual de la resta, de la logaritmo en base a de n entre m, es igual al logaritmo base a de n menos logaritmo base a de n. Igual, es lo mismo, pero con una resta. La división se convierte en una resta y la suma se convierte en una multiplicación. Em, Igual, esas son las dos propiedades que tenemos como más fundamentales. También tenemos otra, ¿verdad? Igual como teníamos antes. Logaritmo base a de 1 siempre es 0, ¿verdad? Porque yo para elevar, para que el número, para que a, digamos, elevado a la algo me dé 1, tiene que ser a la 0. A la 0 siempre da 1. Entonces tenemos esa propiedad. Tenemos la propiedad del exponente también. Si yo tengo que, lo siguiente, n por logaritmo base a de m, eso va a ser igual a logaritmo base a de m elevado a la n. Yo puedo pasar algo que está multiplicando a un exponente. Igual puedo bajar un exponente a algo que está multiplicando. Si tuviera m al cuadrado, puedo poner 2 logaritmo en base a de m. Puedo bajar el exponente. Es algo muy importante. Y igual podemos hacer con las raíces. Digamos que tengo logaritmo base a de raíz de m, ¿verdad? Eso sería igual a logaritmo base a de m elevado a la 1 medio, ¿verdad? Entonces sería igual a 1 medio logaritmo en base a de m. Igual puedo hacer lo mismo con eso de las raíces. Solo hay que recordar de que raíz cuadrada de m es m elevado a la 1 medio. Raíz tercera de m sería m elevado a la 1 tercio, etcétera, ¿verdad? Y una propiedad fundamental, que ya sería la última que vamos a ver, sería la propiedad, voy a escribirla por aquí abajo, del cambio de base. Si yo tengo logaritmo en base a de, digamos, en base a de b, eso es igual al logaritmo en base a, perdón, yo quiero cambiarlo a base c, porque se llama cambio de base. En base c de a entre logaritmo base c de b. Eso es muy importante. Esa es una propiedad de las más utilizadas en matemática. ¿Por qué es muy importante? Porque yo puedo cambiar, hay bases muy utilizadas, que sería la base 10, por ejemplo, y la base del número de Euler, que se conoce como logaritmo natural. Digamos, logaritmo base e se conoce como logaritmo natural. Entonces yo puedo pasar de logaritmo en base 10 a logaritmo en base e con esto. Digamos que yo tengo logaritmo base 10 de b, puedo poner que eso es logaritmo base e de, no sé, de b, entre logaritmo base 10 de e. Entonces, eso es muy importante. Perdón, ahí me equivoqué, al revés. Logaritmo base e de 10. Y entonces, eso lo podríamos reescribir como logaritmo natural. Así se escribe logaritmo natural
logaritmo base de 10 escribir logaritmo natural y logaritmo natural de 10. Y eso lo podemos meter en la calculadora. Entonces es una forma muy interesante de cómo pasar de logaritmo base de 10 a logaritmo natural. Eso sería todas las propiedades que vamos a ver de los logaritmos y de las funciones, y eso sería todo por el momento. Muchas gracias.